Gracias por tu interés en este video. Antes de comenzar te quiero pedir 3 cositas bastante sencillas. Número 1, suscríbete a este humilde canal cristiano. Da clic al botón color rojo que dice suscribirse. Número 2, te va a salir esta campanita. Da clic en esta campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y número 3, activa las notificaciones. Palomea en el cuadrito que dice recibir todas las notificaciones de este canal. Luego da clic en el botón color azul que dice guardar. De esta manera te podré compartir las reflexiones futuras. Por último, mira todo el video hasta el final. Te agradezco la colaboración. Dios te bendice. Un abrazo grande y seguimos con el contenido. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. ¿Qué tal, mi estimado amigo y amiga? Qué gusto poder una vez más tener contacto contigo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován del canal católico de Víctor. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la reprimenda que le da el Señor a Pedro. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Bueno, primeramente debemos de entender que la palabra Satanás, normalmente utilizado para referirse al diablo, significa adversario. Es decir, el que se opone a otro en propósito o hecho. Por supuesto, sabemos que Pedro no era el diablo, pero algo había en él que causó que Jesús le llamara Satanás. Por otro lado, sabemos sobremanera que el mundo se opone a la obra de Dios. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el mundo está influenciado por Satanás, el cual la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Satanás, como gobernador del mundo, trata a toda costa de oponerse al plan de Dios. Pedro todavía no había sido regenerado y controlado por medio del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Esto ocurrió el día de Pentecostés y ocurre en todos los que con fe verdadera vienen a Cristo y día a día buscan ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Por esta razón, Pedro todavía no entendía todas las cosas de Dios, tal como Jesús le dijo. Por lo tal, Pedro era compatible todavía a la forma de pensar del mundo. El pueblo de Israel estaba soñando con un Mesías que vendría a liberarlos del poder de los romanos y que reinaría con gran poder y gloria en la tierra. Ellos no esperaban un rey que viniera a morir en una cruz y establecer un reino espiritual. Por eso, en algún momento les dijo, mi reino no es de este mundo. Pero claro, ellos no entendían esto. Satanás se opuso al ministerio de Jesús desde el principio. Incluso cuando estaba en el desierto le propuso regalarle el mundo a Jesús si él le adoraba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la agenda de Satanás era evitar, era oponerse a que Cristo fuera a la cruz? Allí Cristo le derrotaría totalmente y le quitaría todo lo que él había robado. Déjame repetírtelo una vez más. Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz, ya que esto significaría su derrota. Con este antecedente, es fácil entender por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro dijo a Jesús estas palabras, no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte.
Estaba simplemente vociferando el sentir del pueblo y posiblemente de los demás discípulos por igual. Un pueblo que estaba preso en la cárcel, no física pero espiritual, del mismo diablo. Este encarcelamiento espiritual no les permitía ver la realidad del reino que Cristo vino a establecer. Estaban ciegos espiritualmente. Cuando Pedro dice al Señor que no vaya a la cruz, estaba repitiendo el mismísimo mensaje que Satanás había puesto en las mentes del pueblo. Queridos amigos y hermanos, es interesante que aún después que Cristo fue resucitado de los muertos, todavía Pedro no entendía la naturaleza espiritual del reino de Dios y de Cristo sobre la tierra. 10 días antes del día de Pentecostés, todavía Pedro estaba procurando un reinado terrenal donde el reino fuera establecido por Cristo. Pero después de haber sido llenos del Espíritu Santo, este mismo Pedro declara con toda autoridad y a toda voz que Cristo había establecido su reino en la tierra, pero este es un reino espiritual en donde nuestro Rey está sentado a la diestra del Dios Padre con toda autoridad y poder. Ahora sí Pedro entendía las palabras de Cristo cuando dijo: «Toda potestad me es dada». Claramente dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora vemos que Pedro veía el reino de Dios, el cual se puede ver solamente con la vista espiritual. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos estar atentos, ya que hoy en día todavía el diablo se levanta y se opone contra el reino de Dios. Cuando, por ejemplo, nos encontramos a llamados cristianos que están tan influenciados por la mentalidad mundana que dicen y repiten lo mismo que el mundo dice. Por supuesto que no son cristianos que están poseídos, son solamente personas que no han permitido que la luz de Dios alumbre su entendimiento para ver la realidad espiritual del reino de Cristo. Cuando nos encontramos con gente así, es necesario alejarnos de ellos. Mentalmente podríamos decir igual que Jesús le dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás, que eres escándalo, porque no entiendes lo que es Dios, sino lo que es de los hombres». Por esta razón, la Biblia nos manda a que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, dejando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Querido hermano y hermana que escucha mi voz, te invito a llenarnos del Espíritu Santo. Solamente así podremos ser libres de la mentalidad mundana que está bajo el dominio de Satanás. Para ya finalizar, te quiero invitar a que en este preciso momento te suscribas en este humilde portal cristiano. Da clic al botón color rojo que dice suscribirse. Luego toca la campanita que está al lado del botón de suscrito. Y finalmente activa las notificaciones palomeando en el cuadrito que dice recibir las notificaciones de este canal. Finalmente da clic al botón color azul que dice guardar. De esta manera te podré compartir las reflexiones futuras. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en Cristo Jesús. Hasta pronto.